¿Alguna vez te has preguntado cómo se construyen los grandes imperios? No me refiero a los de piedra y mortero, sino a los imperios de poder, influencia y sobre todo de dinero. La historia que no te cuentan en los libros es que muchos de estos imperios se levantaron sobre una base muy oscura. La adicción y el manual para construir uno ha sido el mismo durante siglos. Vamos a viajar en el tiempo a la China del siglo XIX. Una familia, los Asun, se hizo inmensamente rica. Su producto estrella, el opio, inundaron el país, crearon una epidemia de adicción y con las ganancias financiaron al Imperio Británico. Su modelo de negocio fue simple: vende algo que la gente no pueda dejar de consumir y el dinero fluirá sin parar. Ahora, saltemos al presente. Cambia China por Occidente, cambia el opio crudo por opioides recetados y cambia a los Asun por grandes corporaciones farmacéuticas. El nombre del producto es diferente, la etiqueta es más limpia, parece más científico, pero el negocio es exactamente el mismo: vender dependencia. El patrón histórico se repite con una precisión escalofriante. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más retorcida. ¿Qué haces con todo ese dinero manchado con el sufrimiento de millones? ¿Lo lavas, y la mejor forma de lavar dinero es a través de la filantropía? Los Asun construyeron bibliotecas, muelles y edificios públicos en la India y China. Hoy, las familias que se enriquecieron con la crisis de los opioides financian alas de museos, cátedras universitarias y hospitales, donan millones y sus nombres quedan grabados en placas de bronce. La sociedad aplaude su generosidad, admira los edificios relucientes y olvida por completo el origen de esa fortuna. Es un lavado social a gran escala. Honramos los ladrillos y el mármol, pero convenientemente ignoramos los cadáveres sobre los que se construyeron esos cimientos. Cada vez que veas el nombre de una familia multimillonaria en una institución respetable, pregúntate de dónde vino realmente ese dinero. Y la pregunta clave es: ¿cómo es posible que esto suceda a plena luz del día? La respuesta es simple: el Estado lo permite. El opio de los Asun no solo era tolerado, era un negocio legal y protegido por el ejército británico porque llenaba las arcas del imperio y equilibraba su balanza comercial. De manera similar, los opioides recetados fueron legales, promovidos y distribuidos masivamente porque alimentaban a un complejo médico-industrio gigantesco. Médicos, distribuidores, farmacéuticas, reguladores, todos obtenían una tajada. El negocio es legal mientras sea conveniente para el poder. Pero ¿qué pasa cuando la crisis se desborda? Cuando los muertos son demasiados para ignorarlos y la presión social es insostenible. ¿Acaso el sistema castiga a los responsables? Rara vez lo que hace el sistema es permitir un pivote. Cuando el negocio del opio se volvió políticamente incorrecto para los británicos, simplemente cambiaron de estrategia. Cuando la crisis de los opioides explotó en Estados Unidos, las farmacéuticas pagaron multas que, aunque parezcan enormes, son solo una fracción de sus ganancias. No van a la cárcel, no pierden sus fortunas. Simplemente pivotan hacia el siguiente producto rentable, quizás, irónicamente, hacia los medicamentos para tratar la misma adicción que ellos crearon. El sistema no busca justicia, busca estabilidad. Protege el negocio, no a las personas. Este manual, el del imperio de la adicción, nos enseña que el ciclo de crear un problema y luego vender la solución es uno de los modelos de negocio más antiguos y efectivos de la historia. Y sigue funcionando hoy. La historia de los Asun y la de las farmacéuticas modernas no son dos relatos aislados. Son capítulos del mismo libro, un manual que demuestra cómo la avaricia, disfrazada de progreso o de alivio del dolor, puede secuestrar la voluntad de millones de personas. Primero, se identifica o se crea una necesidad humana fundamental en escapar del dolor, ya sea físico o existencial. Luego, se ofrece un producto altamente adictivo como la solución mágica, envuelto en la legitimidad que le otorgan las autoridades o la ciencia. Se maximiza la distribución, se minimizan las advertencias y se cabildea agresivamente para mantener el marco legal a favor. Cuando la inevitable crisis estalla y el daño es innegable, se utiliza la filantropía para limpiar la imagen pública y se pagan multas como un simple coste operativo. Finalmente, se pivota hacia un nuevo mercado,
dejando atrás un rastro de devastación social. Este es el manual del imperio de la adicción, un modelo que ha demostrado ser resistente al tiempo, a la moral y a la justicia. Piénsalo la próxima vez que escuches hablar de una nueva droga milagrosa o de una crisis de salud pública que parece haber surgido de la nada. Es muy probable que no sea nada nuevo. Es probable que alguien en algún lugar esté siguiendo al pie de la letra un viejo manual. La historia no solo se repite, rima. Y en el caso de los imperios de la adicción, la rima siempre termina con ganancias para unos pocos y sufrimiento para muchos. Conocer este patrón es el primer paso para poder romperlo. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si las grandes compañías farmacéuticas no solo crearan medicamentos, sino que diseñaran consumidores de por vida? Este es el núcleo del modelo. Cuando hablamos de antidepresivos, benzodiazepinas para la ansiedad o estimulantes para el TDAH, no estamos hablando de soluciones temporales. A menudo se convierten en prescripciones a muy largo plazo. Se crea una dependencia, ya sea química, donde tu cuerpo necesita la sustancia, o funcional, donde crees que no puedes vivir tu día a día sin ella. El resultado es el mismo. Intentar dejar el medicamento se vuelve una experiencia tan difícil y dolorosa que seguir tomándolo parece la única opción viable. El sistema está diseñado para que sea casi imposible salir. Para entender esto solo tenemos que seguir el dinero. ¿Quién se beneficia realmente de estas crisis? Si miramos la historia como la del opio británico en China, los ganadores eran los bancos que financiaban los barcos, las aseguradoras que cubrían los riesgos. El mensaje es claro, la culpa nunca es solo del individuo. Es todo un sistema diseñado para ganar dinero con cada persona que cae en la adicción. Esto nos lleva a una idea clave: el paciente convertido en un cliente perpetuo. El objetivo no es curar, sino administrar. Muchas enfermedades crónicas se tratan de esta manera. No se busca una solución definitiva, sino gestionar los síntomas de por vida. Es como si la medicina moderna se hubiera transformado en una suscripción mensual obligatoria que no puedes cancelar. Tu salud se convierte en un flujo constante de ingresos. Al igual que los adictos al opio sostenían un imperio económico en el siglo XIX. Hoy, los pacientes dependientes de fármacos para enfermedades crónicas sostienen un imperio farmacéutico multimillonario. El modelo es el mismo, solo ha cambiado el producto y el marketing. No se trata de estar en contra de la medicina, sino de cuestionar un sistema que parece priorizar el beneficio económico sobre el bienestar del paciente. Cuando el tratamiento de una enfermedad se convierte en un negocio más rentable que su cura, tenemos un problema fundamental. La dependencia no es un efecto secundario desafortunado. En muchos casos, es el modelo de negocio en sí. En esta parte final, vamos a desenredar el nudo más complejo, por qué estas dinastías, estos imperios de la adicción, parecen indestructibles. ¿Por qué, a pesar de todo el daño que causan, nunca caen? La respuesta es tan fascinante como aterradora. Se trata de un ciclo, un mecanismo perfectamente engrasado que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Un ciclo que les permite no solo sobrevivir, sino prosperar y limpiar su nombre, sin importar cuántas vidas queden destrozadas en el camino. El patrón es siempre el mismo, como un guión macabro. Primero, una empresa crea un producto adictivo. Luego, invierten millones en marketing y en presionar a los gobiernos para que miren hacia otro lado, o incluso apoyen activamente su distribución. El opio de los Asun tuvo el respaldo del Imperio Británico. Los cigarrillos de Philip Morris durante décadas contaron con la complicidad de políticos y una publicidad que los pintaba como algo glamuroso. Los opioides de los Sackler fueron aprobados y promovidos por un sistema médico que se dejó seducir por sus promesas. El resultado es inevitable. La población se hunde en la adicción. Familias se rompen, comunidades se desintegran y la crisis social estalla. El sufrimiento es inmenso y generalizado. Cuando la catástrofe es tan grande que ya no se puede ignorar. Cuando la presión pública se vuelve insostenible, llega la tercera fase del ciclo AN, la filantropía. De repente, estas familias, enriquecidas por la miseria de otros,
se convierten en los mayores benefactores de la sociedad. Donan a museos, financian universidades, construyen hospitales. Su nombre, antes sinónimo de destrucción, empieza a aparecer en placas de mármol, en alas de galerías de arte, en centros de investigación. El dinero manchado se lava con actos de caridad y la imagen pública se transforma. Es una jugada maestra de relaciones públicas. Mientras la sociedad debate si aceptar o no su dinero, el imperio ya está mutando. El producto que causó la crisis anterior es discretamente retirado o regulado, pero ya es tarde. La fortuna ya está hecha, y con esa fortuna, el imperio se reinventa. Lanza una nueva droga, explora un nuevo mercado, encuentra una nueva vulnerabilidad que explotar. El ciclo vuelve a empezar. El tabaco reemplazó al opio en algunos mercados. Los opioides sintéticos reemplazaron a las formas más antiguas de analgésicos. Siempre hay una nueva droga, un nuevo mercado, una nueva generación a la que enganchar. El imperio no muere, solo cambia de piel, como una serpiente. Y aquí llegamos a la parte más frustrante de toda esta historia, la ausencia de consecuencias reales. Pensemos en los sazones. Después de inundar China con opio y provocar 2 guerras, no fueron juzgados como criminales de guerra ni como traficantes. No, murieron como nobles, como varones, respetados, miembros de la alta sociedad británica. Sus crímenes se disolvieron en la niebla de la historia, convenientemente olvidados, mientras que su legado filantrópico, sus donaciones al arte y la cultura, es lo que perdura en los libros y en las paredes de los museos. Su fortuna pasó a sus herederos, limpia y legitimada. Avancemos 150 años en el tiempo. La familia Sackler, arquitectos de la crisis de opioides que ha costado cientos de miles de vidas solo en Estados Unidos, están en la cárcel. No, a pesar de las demandas multimillonarias y del oprobio público, siguen siendo una de las familias más ricas del mundo. Han logrado proteger gran parte de su fortuna personal a través de complejas maniobras legales y acuerdos de bancarrota. Claro, el nombre Sackler ha sido retirado de algunos museos, pero la riqueza, el verdadero poder, permanece intacta. Siguen siendo multimillonarios, viviendo vidas de lujo inimaginable, lejos de las consecuencias de la epidemia que ellos mismos crearon. El patrón es claro y desolador. Con el tiempo, los crímenes se borran de la memoria colectiva. La indignación se desvanece. Las nuevas generaciones crecen viendo el nombre de estas familias en edificios universitarios y salas de conciertos. Lo que queda no es el recuerdo del sufrimiento, sino el legado de la filantropía. Y este no es un fallo del sistema, es una característica. El sistema legal, económico y social en el que vivimos parece estar diseñado no para castigar a estos gigantes, sino para protegerlos. Las multas, por enormes que parezcan, son solo un coste de hacer negocios, una fracción de sus ganancias. Los acuerdos legales les permiten admitir la culpa sin sufrir consecuencias penales. Es un sistema que perpetúa su poder. Así que, después de este largo viaje a través de la historia, desde las guerras del opio hasta la crisis actual, ¿cuál es la verdadera lección? La lección es que el mecanismo no cambia. El motor de la avaricia, la explotación de la vulnerabilidad humana y la manipulación del poder sigue funcionando igual que hace 200 años. Lo único que cambia son los nombres de las familias, las caras de los directivos y las sustancias que venden. Ayer fue el opio de los Asun, hoy son los opioides de los Sackler, o los cigarrillos electrónicos de una nueva generación de corporaciones. Mañana será otra cosa. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es quién está al mando del imperio de la adicción en este momento. La pregunta es, ¿cuántas vidas más va a destruir este imperio antes de que se vea forzado a mutar de nuevo? ¿Cuántas familias más tendrán que ser sacrificadas en el altar de la ganancia antes de que el ciclo se repita? Porque mientras el modelo de negocio siga siendo rentable, mientras la filantropía pueda lavar la culpa y la justicia sea un lujo que solo el dinero puede comprar, siempre habrá un nuevo imperio esperando para tomar el relevo. Esta historia no termina aquí, continúa cada día, en las farmacias, en las tiendas, en las políticas gubernamentales. Reconocer este ciclo es el primer paso para poder romperlo. Entender cómo funciona es nuestra única arma, porque mientras sigamos viendo solo los síntomas, la adicción, la crisis y no la enfermedad, el sistema que la crea y la protege
estaremos condenados a revivir esta tragedia una y otra vez. Gracias por haberme acompañado en esta serie. Espero que les haya hecho pensar. Si quieren seguir explorando estos temas, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!